Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto. Como siempre es un gusto saludarlo. Los saludamos desde Mañanas Blue. En Colombia el silencio habló más fuerte de lo que muchos creen. El silencio sirvió para rechazar la violencia, para pedir el milagro por la vida del senador Miguel Uribe Turbay y para exigirles a los líderes políticos desescalar el lenguaje y respetar las instituciones. Más de 250.000 personas salieron a marchar este domingo en 30 ciudades del país, una semana después del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien pasó su novena noche en una unidad de cuidados intensivos en la Fundación Santa Fe. La llamada Marcha del Silencio se convirtió en una movilización ciudadana de familias enteras que protestaron con camisetas blancas, banderas, cánticos, himno nacional y oraciones. En Bogotá, del Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar marcharon más de 70.000 personas. En Medellín salieron 50.000 manifestantes, según cifras oficiales. En Bucaramanga otras 30.000 personas. En Cali lo hicieron 25.000 manifestantes. En Barranquilla, en Armenia, 2.000 personas. En Pasto, 3.000 manifestantes. En Neiva, 1.800 personas. En Cartagena, 1.500 manifestantes. Todos unidos contra la violencia y respaldando las instituciones. Hubo aplausos para la policía y se exigió el respeto a la democracia. Esta no fue una marcha de uno o de otro político, fue una marcha pacífica en la que los ciudadanos se unieron para decir fuerza Miguel y para exigir el fin de la violencia, tanto física como verbal. Y es cierto, muchos políticos marcharon, pero no fueron los protagonistas. Lo hizo el expresidente Álvaro Uribe en Medellín, pidió a la gente que no lo ovacionara, sino que se mantuviera en silencio. Fue abucheada Claudia López, estuvieron las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, estuvo Sergio Fajardo, estuvieron Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle. Gran parte del país político se manifestó este domingo en contra de la violencia. Y al final es un grito muy importante que también tiene un destinatario, y es el presidente de la República, Gustavo Petro, para que evalúe lo que significa una masa importante de colombianos en las calles, que también son pueblo. Ninguno puede adjudicarse el éxito de esta convocatoria, ni el presidente que con foto de la Plaza de Bolívar llena escribió en X, éxito en la Plaza de Bogotá, un pueblo unido por la paz, pero después dijo que en la marcha también hubo violencia, lo cual no es cierto, y hasta comparó la marcha de ayer con el concierto de la Esperanza de hace una semana en Bogotá, con su convocatoria del miércoles en Cali, y como si esto fuera una puja de quién saca más gente a la calle, anunció una marcha el próximo sábado en Medellín. Pero la Marcha del Silencio también llegó a la Fundación Santa Fe, en una vigilia que incluyó el canto del himno nacional, un rosario y mensajes de la familia de Miguel Uribe. En pleno Día del Padre, el papá del precandidato presidencial, don Miguel Uribe Londoño, leyó un emotivo mensaje que terminó recordando a Alejandro, el pequeño hijo de Miguel Uribe de 4 años, diciéndole: tu hijo te espera en casa. A propósito de este atentado, que ya cumple 9 días, fue presentada ante un juez de control de garantías Catherine Andrea Martínez Martínez, tercera capturada por este atentado. Se estaba escondiendo en Florencia, Caquetá. Se había cambiado el color del pelo para intentar evadir a las autoridades y le imputaron cargos por tentativa de homicidio agravado, tráfico de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos, pero no aceptó cargos. Es la mujer que sale del vehículo Chevrolet Spark en compañía de alias El Costeño detrás del joven sicario para verificar que se cometiera el atentado. Karen Andrea Martínez es la tercera capturada después de la detención de Carlos Eduardo Mora, quien manejaba el vehículo, el Chevrolet Spark, y el joven de 15 años. Hay más detalles del atentado. Se confirma que al sicario le ofrecieron 20 millones de pesos, que ni él tenía certeza de a quién le iba a disparar, que lo contrató el patrón del barrio, que es el jefe de la olla, y todo esto en medio de lo que significan las investigaciones de las autoridades, que también apuntan hacia las mafias ecuatorianas. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia y de la violencia que en el país no cesa a pesar de la marcha de los colombianos, porque mientras clamaban más de 250.000 personas por el fin de la guerra, hablamos hoy de 2 noticias que lamentablemente nos entristecen. Salió ileso el alcalde de Cartago, Juan David Piedradita, de un atentado en su contra, y las disidencias de las FARC anuncian en el Guaviare un nuevo paro armado. Todo esto, violencia física, violencia en las calles, violencia política, en el discurso serán el tema central de la reunión citada hoy por la Iglesia Católica con el presidente Petro, el Congreso, las altas cortes y la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría. Los altos cargos del
Estado colombiano. La Iglesia intentando tender puentes para desescalar la violencia y terminar con unos acuerdos mínimos por la paz. Un almuerzo a la 1 de la tarde hoy en la Curia Arzobispal, liderado por el cardenal Luis José Rueda y por el presidente de la Conferencia Episcopal. Coincide este almuerzo, primera vez que se encuentran en varios meses el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado Efraín Cepeda, con el último debate en el Senado de la República de la reforma laboral. Se reactiva la discusión de los 19 artículos pendientes, en medio de lo que significa que estos son los más polémicos y en los que no hay acuerdo, como el recargo nocturno desde las 6 o las 7 de la noche y lo que pase con los aprendices del SENA. Esa reforma laboral es el pretexto del gobierno para convocar la consulta popular y el decretazo del presidente Petro, semana clave para saber si hay o no elecciones el 7 de agosto como lo quiere el gobierno. El registrador Hernán Penagos anticipa que esta semana emitirá su pronunciamiento sobre si convoca o no a elecciones. Dice que su equipo jurídico trabaja intensamente para analizar el decreto y que se va a pronunciar de fondo sobre si es o no legal hacerlo. Ya enfrenta el decretazo 30 demandas por nulidad simple ante el Consejo de Estado, al igual que 6 demandas de inconstitucionalidad. Y les hablaré en minutos de economía, de lo que significaron los anuncios inquietantes del gobierno del presidente Gustavo Petro el viernes pasado. El gobierno radicará una nueva reforma tributaria, es decir, vienen más impuestos a los colombianos si lo aprueba el Senado, con la que busca recaudar entre 19 y 25 billones de pesos. Durante la presentación del marco fiscal de mediano plazo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la nueva reforma tributaria es el inicio de un ajuste fiscal necesario para pensar en alivios tributarios e impuestos indirectos poco distorsionantes para la actividad económica. La reforma incluye una revisión del IVA, reducción de los subsidios a energía y gas, el uso del 1% de los recursos de las cajas de compensación y la reducción de los beneficios tributarios. Eso sí, el gobierno no explica cuál va a ser su plan de austeridad, porque el gobierno sigue pidiendo plata para gastar a manos llenas, pero no dice de qué manera va a apretarse el cinturón. Todas estas medidas generan reacciones de gremios, expertos, economistas, que creen que es peligrosa la decisión del Ejecutivo de saltarse la regla fiscal y poder aumentar las deudas y el gasto público en este último año, con la mirada muy atenta de las calificadoras de riesgo. Y hablando de violencia política, en Estados Unidos, anoche tarde, la policía de Minnesota capturó a Vince Luther, el autor del asesinato de la congresista demócrata Melissa Hortman y de su esposo. Este hombre se disfrazó de policía, usó una máscara de látex y atacó a varios políticos por odio en contra de quienes son demócratas o de izquierda. Y hablaré en segundos, por supuesto, de la muy grave situación en Oriente Medio. La lluvia de misiles no cesa en la guerra entre Irán e Israel. El último en atacar fue Israel, que de nuevo desplegó ataque masivo de misiles. Ya son más de 250 muertos desde el pasado viernes y centenares de heridos en medio del ataque a la infraestructura de la inteligencia militar, las centrales nucleares y el ejército, en especial en blancos, en Teherán, aunque también ha sufrido golpes muy fuertes Israel en estas últimas horas. Bienvenidos, son las 6 de la mañana y 9 minutos. Se cumplen hoy, 16 de junio, 74 años del desembarco del Batallón Colombia en la Guerra de Corea, 1.060 soldados colombianos en Pusan, en Corea del Sur, y se cumplen 97 años de la tragedia del cañonero Hércules de la Armada Nacional. Murieron 51 marineros y oficiales. Como siempre, es un gusto acompañarlos. Comenzando semana hoy lunes 16 de junio, vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! Miles de personas se congregaron en distintas ciudades del país para participar en la Marcha del Silencio, convocada este domingo como un acto de rechazo al ataque sicarial contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Los bogotanos marcharon desde el Parque Nacional por toda la carrera séptima hasta la Plaza de Bolívar. El silencio marcó el ritmo de la caminata, que con pancartas y globos hizo eco en el centro de la ciudad. Estamos todos en silencio, pero nuestros corazones gritan, y yo creo que lo más importante en medio de esto, pues aparte del respeto por la vida, es que el país deje de insultarse. En las movilizaciones que se presentaron en Bogotá también estuvo el concejal Daniel Briceño. Esto que pasó con nuestro senador Miguel Uribe es realmente grave y hoy la gente lo sabe. La gente lo sabe que aquí hay un riesgo para la democracia y por eso estamos exigiendo que esa democracia se respete. El precandidato presidencial Sergio Fajardo. Hoy hay que marchar, no importa qué ideología, no importa las diferencias que podamos tener, hay momentos en que nosotros nos podemos encontrar. Más de 70.000 personas
personas participaron en las marchas del silencio. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero: no hubo ninguna confrontación, no tuvimos ninguna alteración de orden público. Unas 50.000 personas, según el puesto de mando unificado, participaron de la marcha del silencio en Medellín. Quiero la paz para Colombia, que sí sea una paz verdadera, porque hay mucha gente sufriendo, hay mucha hambre, mucha injusticia con la gente. En Cali, Valle del Cauca, asistieron alrededor de 25.000 personas a la marcha del silencio que arrancó en el Parque de las Banderas. Exigimos seguridad, nos sentimos olvidados. Últimamente hemos sido una tierra muy atacada por estos grupos terroristas y le exigimos al gobierno nacional que necesitamos que estén en el territorio. Con una asistencia de 30.000 personas en Bucaramanga, la jornada estuvo acompañada de adultos mayores y familias que unidas salieron a pedir no solo por la pronta recuperación del senador Miguel Uribe, sino por la paz de Colombia. Porque somos un único país de democracia, de participación, no queremos más violencia, no queremos que nuestros niños vuelvan a vivir lo que nosotros ya vivimos. Por nuestros hijos salimos a marchar. Decenas de personas se reunieron frente a la Fundación Santa Fe este domingo para orar por la salud del senador Miguel Uribe Turbay. La familia del también precandidato estuvo presente. Esto fue lo que dijo su padre, Miguel Uribe Londoño. Tu lucha está más vigente que nunca y te aseguro que enfrentaremos a la oscuridad. No nos doblegaremos. Hoy quiero decirles que esa lucha debe ser por todas las víctimas que lloran a sus familiares, por todos los que queremos vivir en un país con paz y tranquilidad. Y es que durante todo el fin de semana se conocieron más detalles del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Este domingo fue presentada ante un juez de control de garantías Catherine Andrea Martínez Martínez, la mujer que había sido capturada en Caquetá y que estaría vinculada a este complot. Fue imputada por los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y también de uso de menores de edad en la comisión de delitos. Además, se conoció la declaración del menor de edad que disparó contra Miguel Uribe. Dijo que recibió una oferta de 20 millones de pesos para cometer el crimen y que en principio no sabía a quién tenía que disparar. Tras el atentado contra Miguel Uribe y el aumento de la violencia, la Iglesia convocó un encuentro entre autoridades del Estado para promover la calma. Asistirán el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, pese a sus recientes tensiones políticas. Prepárense para una nueva reforma tributaria. Esta vez será por cerca de 19 billones de pesos y a diferencia de las anteriores tributarias del gobierno de Gustavo Petro, en esta sí se puede tocar el IVA. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, contempló que lo están analizando. La reforma tributaria sí va a considerar el tema del IVA, pero no un IVA generalizado. Estamos revisando el tema sobre algunos sectores específicos. En el departamento de Vichada, el registrador nacional Hernán Penagos se refirió al decreto de la consulta popular firmado por el presidente Gustavo Petro, donde Penagos aseguró que a comienzos de esta semana la entidad emitirá un pronunciamiento de fondo. Estamos estudiando con juicio y rigor la información y decreto y las demás comunicaciones que hemos recibido. También se pronunció el procurador Gregorio El Hash. Necesitamos que estén tranquilos ellos, que estén en calma como debe ser la justicia, que no los molestemos ni tratemos de presionarlos. Tras ser víctima de un intento de sicariato, el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahíta, confirmó que los hechos se presentaron en zona rural de ese municipio donde adelantaba una jornada de la administración municipal y a su regreso su vehículo fue impactado aparentemente con un arma de fuego. Tuvimos una afectación en el vehículo y una de las personas que me estaban acompañando se encuentra en el hospital siendo atendido por médicos del hospital universitario y los hechos son materia de investigación por las autoridades. Según las autoridades, el Frente Primero del Bloque Suroriental de las disidencias de las FARC anunciaron la imposición de un paro armado en el departamento de Guaviare. El grupo armado ilegal advierte restricciones como la prohibición de movilidad entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, el uso de cascos, vehículos sin placas o con vidrios polarizados y la navegación por los ríos sin autorización. Las autoridades ya han desplegado operativos y de control y emitieron alertas por el impacto que esta amenaza puede tener sobre la movilidad, la seguridad y las comunidades en la región. Fulberto Guevara es el nuevo gobernador de Vichada tras ganar las elecciones atípicas este domingo con 14.599 votos, apenas por encima de Juan Carlos Cordero, quien obtuvo 14.005 votos. Esta elección se realizó luego de que el anterior mandatario fuera condenado por corrupción. El presidente Gustavo Petro celebró el resultado
presentado como un triunfo del progresismo y pidió frenar la compra de votos en estos procesos. La crisis desatada entre Israel e Irán tiene disparados los precios del petróleo. En 4 días de bombardeos, el crudo acumula un 10% de alza con el barril Brent por sobre los $73 hoy. También el oro llega a máximos históricos. Sin embargo, los analistas dicen que sus efectos nos van a golpear a todos. Empresas y gobiernos están preocupados por la amenaza de la estanflación. Esto es bajo crecimiento económico y alza de precios, tanto por el encarecimiento de los combustibles como por la alteración de las cadenas de suministro. La policía de Minnesota capturó a Vance Volcher, de 57 años, acusado de asesinar a la legisladora demócrata Melissa Hortman y a su esposo en su casa de Brooklyn Park. Volcher habría ingresado a la casa disfrazado de policía usando una máscara de látex. Así lo informaba el Departamento de Policía de Minnesota. Volcher exploited the trust our uniforms are meant to represent. Volcher dirigió una empresa de seguridad privada con vehículos similares a los que usan los departamentos de policía en los Estados Unidos. También fundó una organización pentecostal ultraconservadora y predicó en África, donde condenó duramente a la comunidad LGTBI. Allí dijo que la desviación sexual de los gays y las lesbianas eran los verdaderos enemigos de los Estados Unidos. La policía halló en su vehículo una lista de posibles objetivos ligados a causas progresistas, incluyendo a las congresistas Ilhan Omar, Tina Smith y líderes de Planned Parenthood, una organización que defiende el aborto en los Estados Unidos. Una persona murió en Perú luego de registrarse un fuerte sismo de magnitud 6.1 en la capital, Lima, así como en la ciudad vecina de Callao. La presidenta Dina Boluarte pidió calma para afrontar las réplicas y descartó una alerta de tsunami minutos después que se presentara el sismo. Estamos en el cinturón de fuego, es un país altamente sísmico el Perú, pero creo que la serenidad y la calma harán de que hayan menos víctimas. Aquí se van aproximando, bien la hizo. La pierna azul, el balón al fondo, gol, 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 gol del poderoso Deportivo Independiente Medellín. Con este gol de Juan Arizala al minuto 90+3, Independiente Medellín derrotó 2-1 al Deportes Tolima y clasificó a la gran final del fútbol colombiano. Hoy continuará la quinta fecha de los cuadrangulares, será turno del grupo B. Independiente Santa Fe jugará en el Campín contra Once Caldas a las 6:15 y a las 8:20 Atlético Nacional en Medellín jugará contra Millonarios. Estás escuchando